Hoy vamos a estar cerrando la serie Firmes hasta el fin, ¿ok? Hemos venido hablando las prédicas anteriores, Mateo, desde hace 2 semanas, desde Mateo 24 y Mateo 25, que nos viene hablando sobre las etapas, las etapas del fin de los tiempos, sobre qué dice la palabra, qué va a suceder, venimos hablando sobre que el amor de muchos se enfriará, que empezarán rumores de guerra, que empezarán temas, pestes, plagas, y después pasando a una segunda etapa dice que muchos, bueno, que como les dije, que muchos se enfriará el amor y dejarán la fe, y pasando a una tercera etapa donde dice que habrá persecución a los creyentes, donde el mundo nos odiará. Venimos hablando todo eso, ¿no? Eh, y después que tú ya entiendes un poco esto ok, ¿cuáles son las señales que dice la palabra? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo están las plagas? Yo no sé si usted, yo a veces dejo de ver noticias en lo personal porque a veces me enferman, ¿no? A veces es demasiado. Entonces, a veces me aparto un poco de las noticias y me olvido y trato de vivir en mi mundo con el Señor y yo, y punto. Y mi familia, por supuesto. Pero si usted se pone a ver noticias, tú se da cuenta que fuera de los temas de políticos, geopolíticos que existen en el mundo, incluida nuestra nación, por supuesto, vemos situaciones como el tema de las avispas gigantes que son asiáticas de Japón, que entonces también están ahora en América. Yo le di una noticia en estos días que en Europa, más que todo hacia Europa Occidental, hay una plaga de unos zancudos que no recuerdo más, mosquito tigre se llaman, que son más grandes que los zancudos comunes, que los que conocemos nosotros, que te pican a través de la ropa y que pueden transmitir hasta 22 virus diferentes. Vemos las plagas de las langostas en África, vemos tantas cosas, ¿verdad? Hambrunas que hay en muchos países, graves, guerras, de todo un poco. Entonces tú dices, wow, si realmente no son señales, bueno, no sé qué son entonces, pues. Pero la verdad es que después que uno aprende que dice la palabra, uno lee la palabra que dice Mateo 24 y Mateo 25. Ok, yo sé que la palabra dice que va a venir persecución, que va a venir tiempos de gran tribulación, y hablábamos un poco de que esto rompe un poco la falsa creencia de creer que Dios viene el arrebatamiento, nos vamos a ir con Dios antes de la tribulación. Y la palabra no enseña eso, la palabra enseña que va a haber gran tribulación, que esos tiempos serán acortados a causa de los escogidos, o sea, a causa de las personas que estemos con Dios y que seamos personas justas delante de Dios, serán acortados esos tiempos, porque si no dice que nadie sobreviviría, ¿ok? Entonces, así serán de terribles los tiempos que vienen. Y bueno, cuando nosotros empezamos a entender todo eso, surge una pregunta, bueno, ¿cómo me preparo para un tiempo así? ¿Cómo se prepara uno para ese tiempo? Porque imagínate, eso es algo inédito, o sea, es algo que no se ha visto nunca, no dice ni las 10 plagas de Egipto. ¿Ok? Entonces podemos ver que ya en Mateo 24, del versículo 32 en adelante, seguimos en Mateo 24 y 25, ¿ok? Por si acaso. De Mateo 24, vemos que del versículo 32 en adelante, Jesús nos empieza a dar lecciones, ¿no? De cómo comportarnos, de qué hacer, porque imagínense, ¿cómo respondes tú a lo que, entendiéndolo bíblicamente, sería el tiempo más dramático de toda la humanidad, más dramático de todos los tiempos? Entonces, imagínense, tienes que saber qué hacer. O sea, fíjense que hay algo que tenemos que tener claro. Rodrigo pregunta que si esto hay forma de evitarlo. No, la forma de evitarlo es mantenernos con Dios. La forma de evitar, o sea, esto se va a dar porque es soberanía de Dios, es voluntad de Dios. Así el mundo lo crea o no lo cree, así la gente lo quiera o no lo quiera, se va a dar, porque así Dios lo estableció. Entonces, eso es un poquito difícil de comprender a veces. Dios es soberano. Dios es soberano y ¿por qué precisamente entender esto nosotros y aprender esta palabra para que nosotros nos mantengamos firmes y no perezcamos?
¿ok? Fíjense que la parábola de la cizaña y el trigo enseña que la cizaña y el trigo crecen juntos hasta el fin, o sea, crecen juntos siempre. Pero cuando llega el tiempo, la cizaña es arrancada y echada al fuego. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque entra susto, da temor, pues. Vamos a ver son 7 lecciones que nos da el Señor de cómo debemos comportarnos. Mateo 24, 32, perdón, al 35, vamos a leer lo siguiente, dice, aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les hace estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Vemos en esta primera lección que nos da de la higuera, que nos dice que cuando la higuera, cuando viene el verano, se ponen tiernas las ramas, brotan hojas, ¿no? Es una señal de que viene el verano y la gente así lo aprende. Dice que cuando vean estas cosas, y dice que la higuera cuando viene el verano abre sus ojos o sus hojas, dice que cuando nosotros veamos estas cosas, dice, sepamos que el tiempo está cerca, está a las puertas. Y dice, les aseguro que no pasará. O sea, no es, bueno, posiblemente, no dice, seguridad, es la seguridad. Así como Jesús aseguraba que resucitaría, que muchos no le creyeron, incluso los mismos apóstoles. Cayeron en la duda. ¿Por qué? Porque ellos cayeron lo mataron y entraron en depresión, en el susto, y ya Jesús les había dicho que iba a resucitar. Pero la realidad es que Jesús aquí dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y ahora, aquí dice esta generación, los apóstoles y la gente de la época de la iglesia primitiva pensaba que eran ellos que iban a vivir eso, ellos creían eso, ¿ok? Por eso que quizás tenían esa pasión por llevar palabras y mensajes tan rápido, porque ellos creían que esa generación era la que iba a vivir, pero lo cierto es que no se habían cumplido todas esas señales aún. Entonces, habría que uno ponerse a meditar y a sacar si se han cumplido todas las señales que nos habla aquí para saber si seremos nuestra generación o la siguiente o la otra, ¿ok? Pero cuando nosotros empezamos a medir eso, dice, bueno, entonces puede ser esta generación, ¿ok? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, vemos cualquier generación que vea todas las cosas que hemos descrito, o sea, vamos a hablar un poquito de las cosas que se describieron, o sea, las voy a refrescar un poco. Las tendencias durante la primera etapa: engaños, falsos cristos, guerras, conflictos étnicos de razas, guerras económicas, hambre, escasez, pestilencia, enfermedades, grandes terremotos, conmoción mundial, señales en el cielo relacionados con el clima, y el mar está desaforado, el mar está creciendo mucho y está arrasando pues con todo. O sea, ¿qué se ha visto? ¿Qué no se ha visto? ¿Ok? La segunda etapa habla de un incremento de dolores y nos habla de que muchos, en ese tiempo, muchos se apartarán de la fe, y también habla de que le van. Y en la tercera etapa vamos a ver engaños y falsos profetas, desorden moral, ánimo y fortaleza en los creyentes, ¿ok? Y veremos 3 cosas que sucederán al final. Son las etapas que se vienen cumpliendo, y ahora que no se ha cumplido, que falta cumplirse, para que ustedes puedan decir, bueno, mira, si puede ser esta generación o no. Pero ya cuando nos vamos a la hermenéutica, a la apologética de la palabra de Dios, se puede tender a interpretaciones, ¿no? Pero lo cierto es que hay cosas que son claras, cosas que son muy claras. Como por ejemplo que hablamos de las plagas, hablamos de las hambrunas, hablamos de todas estas cosas que son hechos concretos, ¿no? Que no se dan interpretación, porque la plaga es plaga, la hambruna es hambruna, la guerra es guerra, ¿sí me entiendes? Y por supuesto, los teólogos ayudan a profundizar un poco más en esto, ¿no? Pero yo en lo personal considero que esto no se trata más que teología. Fíjense que podemos ver en la época de Juan el Bautista, que quizás Juan no era el más teólogo, más letrado, que quizás había gente más capacitada, pero Juan fue el que estableció Dios para
que anunciara la venida del reino, que el reino se acercaba, la venida de Cristo. ¿Ok? Y ciertamente, eso va mucho con lo que enseña la palabra, de que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ok? Porque no es por la sabiduría de la gente, sino es realmente por la revelación que tenga de Dios. Eso es una de las cosas que debemos orar, ¿no? Señor, muéstrame, revélame, Señor, que no me quede ignorante, ¿no? Porque una de las cosas que nos enseña la palabra es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que, por supuesto, aprender, leer la palabra, estudiarla a fondo, o sea, que haya rema en nosotros, pero a la vez tenemos que pedir revelación de esa palabra, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos en el versículo 35, el Señor nos está diciendo que todo puede fallar, pero que su palabra no va a fallar, ¿ok? Entonces, ahí trata un poco también de paciencia, de esperar en Él. Y por eso es que veremos que cuando vengan esas situaciones va a haber mucha gente que se enfríe, porque no tiene la paciencia, no tiene realmente la llenura o el querer esperar. ¿Ok? Vemos también en el versículo 36, si continuamos, fíjense que en mi Biblia dice se desconocen el día y la hora, ¿no? Dice el título de ese fragmento, ¿no? Versículo 36 de Mateo 24 dice lo siguiente: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso no se ponga a creer cuentos de que si Y2K desde el 2000, yo recuerdo que yo estaba adolescente del Y2K, de que se va a acabar el mundo porque las computadoras van a funcionar, o sea, eso era una cosa loca, que a tal fecha se acaba. Pero la palabra dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, nuestra función y nuestro trabajo en este tiempo es anunciar la venida de Jesús por las señales que se están dando, ¿no? No va a decir tal día viene. No se trata de, nosotros no lo sabemos. Dice que ni el Hijo, o sea, ni Jesús mismo lo sabe, ¿ok? Quiere decir que solo lo sabe es papá, el Padre. 37 dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Es que está muy atento a esto. Dice, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. En pocas palabras, la gente estaba viviendo su vida feliz. La rumba, vamos a casarnos, vamos a hacer familia, vamos a... ¿Me entiendes? Entonces, empezamos a ver que la gente tenía una vida si no se preocupaba por Dios. Y punto. Dice, hasta el día en que no entró al arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Aquí estamos hablando del arrebatamiento que tanto habla la iglesia cristiana, que tanto hablamos, ¿no? Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendrá despierto para no dejar forzar la entrada. Vamos a hacer una pausa allí. Entonces, vamos a ver, vemos primeramente que en los tiempos de Noé, la gente tenía una vida, vamos a decir, viven la vida loca. Y bueno, y vamos a tener una vida normal, o vamos a decir que tenía una vida tranquila, no viven la vida loca, pero era una vida que no estaba dirigida a vivir hacia Dios o guiada por Dios, sino yo voy a vivir según mis concupiscencias, según mi entendimiento, según mi conocimiento, según lo que yo creo. Y porque ignoraban lo que venía, y quizá, y por supuesto que no es muy probable que ya les haya anunciado que iba a hacer, que iba a pasar. Pero bueno, el loco, pues ahí está el loco, mira, está el loco ese haciendo el arca, ¿no? Y fíjense que aquí dice, habla ya cuando dice que dos hombres estarán en el campo, uno será llevado, otro dejado, dos mujeres estarán moliendo, una será llevada, otra dejada, hablando del arrebatamiento. Pero fíjense que eso viene después de los tiempos de tribulación, después de las etapas que venimos hablando, ¿ok? Si nos vamos a
por supuesto, en la época de Noé también la gente iba a placeres equivocados, buscando otras cosas, ¿ok? Cuando hablamos ya del versículo 42, que ya lo leí, dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Dice, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejar forzar la entrada. Por eso, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea, vemos ahí en esos fragmentos que hemos leído, desde el versículo 32 hasta el 44, ya vemos 3 lecciones. Número 1, la parábola de la higuera, ver las señales, como hace la higuera cuando viene el verano, que abre sus ojos, ver las señales, ¿ok? De que se acerca el tiempo. Número 2, en los tiempos de Noé, la gente vivía a sus expensas, vivía como querían y arrasó con todos. Y también nos habla del ladrón, que afirmando también como los tiempos de Noé, que como tú no sabes, y si tú supieras, ¿no? Van a entrar a tu casa, tú no estarías cuidando la puerta de la casa, no estarías tú atrás de la puerta esperando a ver si alguien va a abrir o qué van a hacer, se van a meter por la casa. Yo recuerdo terrible que fue esa situación y pasaron muchas cosas terribles, ¿no? En ese tiempo, y una de las cosas que hacían era que dentro de la desesperación de la gente y todo el hambre y también la gente que aprovecha la situación para hacer cosas malas, se estaban colando a casas, metiéndolas a casas que quedaron paradas en los distintos lugares para robar, para hacer cosas indebidas. Y yo recuerdo que mucha gente se quedaba en sus casas que tenían armas o están armados, quedaban día y noche en su casa cuidando la casa, que no entrara nadie. ¿Ok? Y no había luz, no había agua. Bueno, todos sabemos qué sucedió en ese tiempo, como toda la cantidad de personas que murieron. Y fueron días bien duros. Yo recuerdo que yo estaba con una familia que eran amigos y yo estuve un tiempo con ellos allá. Y imagínense, ya ellos sabían, pues bueno, que había gente que se estaba metiendo en las casas a robar. Ahora, si tú supieras eso en este tiempo, ¿no harías lo mismo? Cuidarías tu casa, tu familia. Si tú sabes que Cristo viene, si tú ves las señales, no tomarías las acciones para cuidarte de que no te agarre. Una cuarta lección, desde el versículo 45, dice, ¿quién es el siervo fiel? ¿Y quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere, a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Vemos algo que vemos claro en esta lección que da el Señor aquí, cuando habla del siervo fiel y prudente. Dice, es que es el que fue dejado encargado de los sirvientes para darles comida a su debido tiempo. Comida. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios nos dejó como siervo fiel y prudente a quien el Señor nos dejó encargados para darle comida a su debido tiempo, quiere decir darles alimento. Y nosotros entendemos que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, es alimento para nuestra salvación, es alimento para lo que estamos haciendo en nuestro caminar hacia la vida eterna con Cristo. Entonces nosotros tenemos que darle alimento oportuno a la gente. Nosotros, mi trabajo como pastor, cuidar a las ovejas y dar alimento a las ovejas a tiempo. Porque a veces, bueno, yo después le digo, después predico, después le digo a mi vecino, después le digo a mi papá, después le digo a mi mamá. ¿Cuándo le vas a dar alimento a tu familia? ¿Cuándo le vas a dar alimento a tus vecinos, a tus amigos? ¿Ok? Porque por supuesto que si nosotros estamos haciendo ese trabajo, dice que cuando el Señor venga, dice, les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Por supuesto, vamos a tener un lugar glorioso, un lugar importante con el Señor. Pero cuando nosotros decimos, no, después le digo, porque yo entiendo que a veces da vergüenza, a veces da fastidio poner esa pelea también con la gente, porque a veces surge ese roce, ¿no?
Pero la realidad es que cuando nosotros lo hacemos entendiendo que eso también trae salvación a los demás, lo vamos a hacer. Mira, vas a procurar no entrar en conflicto, pero tú vas a decir lo que tienes que decir. Y algo muy clave, ese versículo dice, siervo fiel y prudente. Quiere decir que nuestra fidelidad, o sea, fidelidad no va a ser traducida en que tanto orabas, en qué tanto buscabas en su palabra, en el que tanto adorabas. Fidelidad va a ser traducida en si tú estabas dando alimento. ¿Ok? Por supuesto, físico si está en tus posibilidades, pero principalmente espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice siervo fiel y prudente. ¿Por qué prudente? Porque sabe que su señor puede regresar en cualquier momento y si lo haya haciendo otra cosa, véalo así. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene una empresa, un emprendimiento, o usted ha trabajado en una empresa, un emprendimiento, a veces la gente tiene esta actitud. Cuando el jefe no está, hacen lo que les da la gana. Cuando hay cuando la persona no tiene un correcto proceder, ¿no? Entonces, la persona no, se fue el jefe, o sea, no trabaja o lo que sea, no atiendo a los clientes, no limpio, lo que sea que te estén pagando. O si tú eres el jefe, tú te vas y tú crees que la cosa está funcionando y cuando regresas no está nada hecho. Tú le delegaste, no hizo lo que tú le encargaste, ¿cómo te molesta o no te molesta? Tú puedes acarrear hasta despido, ¿cierto? Por más que haya el tema de la inmovilidad laboral y todo ese tema legal. Eso es Mateo 24, 45 hasta el 51. Estoy leyendo ahorita. Yo estoy ahorita en la lección del siervo fiel y prudente. Mateo 24, 45. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros realmente tenemos la prudencia de decir, no, el Señor viene, y no es hacerlo, ahí entra un temor santo. ¿Saben? Yo he podido ver eso como pastor cuando estamos en el templo, porque mucha gente, ahí viene el pastor y voy a hacer las cosas por ahí porque viene el pastor. No lo haga porque vengo yo, hágalo porque viene el Señor. Porque si el Señor viene, si no soy yo, viene el Señor, y es el Señor, entonces ahí está el problema, ¿me entiendes? Perdón a Dios todos los días. Pero la cuestión está cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios nos pide, porque cada uno de nosotros siente que hay más tiempo. Pero como el tiempo lo sabe es el Padre y no nosotros, ¿no es mejor no es ser prudente hacer las cosas que debemos hacer antes? Fíjense que la Biblia nos enseña que nada ha sucedido en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad sin que Dios se lo revele a los hombres de Dios. ¿Por qué? Vemos que cuando fue Sodoma y Gomorra, se lo dijo a Abraham. Dios dijo, ¿cómo no le voy a decir a Abraham? Se lo dijo a Abraham. Cuando fue Egipto, cuando libertó a Egipto, habló con Moisés. Cuando vino el diluvio, habló con Noé. Cuando vino Jesús a la tierra, se lo dijo a los profetas y también lo sabía Juan. Entonces, Dios no va a permitir que suceda nada sin que nosotros lo sepamos antes. Por eso es tan importante el anunciar esto, el entenderlo. No es hacerme el loco, porque para que no pase, no me voy a hacer loco para que no pase. No, es que si te hagas el loco va a suceder. Porque a veces pareciera eso, ¿no? Que es como que cuando yo no quiero algo que no lo veo, tampoco orar para que no pase. Pasa que si no pasa, se alargan los tiempos. Ese es el asunto. Si eso no sucede, se alargan los tiempos y perece más gente. Eso es como, verlo así, eso es como cuando tú tuviste una herida, ¿verdad? Y te pusieron una curita. De esas que se pegan así, porque yo no entiendo, yo no sé qué pega le echan a las curitas, que es una cosa como que se te agarra la piel, que si te la arranca, te arranca el tajo. Pero la cuestión está que cuando te pones la curita, duele más que te la quiten de a poquito, ¿verdad que sí? Y tarda más y va más de a poquito. De sacrificio y de cónchale, es lo mismo. O sea, si estamos, Señor, que no pase, va a pasar, porque la palabra dice el Señor aquí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, ¿qué pasa? Señor, si tú vas a permitir que esto pase, que sea rápido, que sea corto. ¿Me entiendes? Eso yo creo, esa es mi oración personal. Nuestra oración debe estar dirigida, Señor, a que se salve la mayor cantidad de personas posible. Esa es la oración. Señor, ayúdame a permanecer firme. Ayúdame a no. ¿Qué quiero decir con que Dios le habla a los hombres de Dios, a sus profetas,
antes de que sucedan las cosas. Es porque Dios nos está preparando. Así como preparó el pueblo cuando estaba Juan. ¿Qué hacía Juan? Preparar a la gente. Juan venía arrepentido, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Estaba preparando los corazones de la gente. ¿Qué es lo que hace Dios en este tiempo? Dándonos a nosotros este conocimiento para que nosotros podamos dárselo a otros. Es preparando a la gente para la segunda venida de Cristo. Quiere decir que Él está preparándonos para lo que va a hacer. Entonces, quiere decir, nos está preparando para ese tiempo. ¿Ok? Por eso venimos hablando. Y por eso era importante conversar sobre estos temas, porque chévere, podemos hablar de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a proteger, de que Dios nos va a prosperar, pero necesitamos hablar también de qué va a pasar. Entonces, podemos, en el Mateo, ahora vamos a Mateo 25. ¿Ok? Hemos venido hablando sobre 4 lecciones. La lección de la higuera, ¿okay? Que cuando la higuera ve el verano, abre sus hojas, se pone en tierra las hojas y abre las hojas, quiere decir que cuando viene el tiempo, se prepara. O sea, que nos preparemos, que el tiempo está cerca. La lección de Noé, del tiempo de la época de... Ahora, si nos vamos a Mateo 25, vemos la parábola de las 10 vírgenes o las 10 jóvenes, dice la NBI. Se los leo, dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño. Oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Qué egoísta, ¿verdad? Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Ahora vamos a hablar un poquito de esta parábola. Vemos que lo primero que nos llama esta parábola de las 10 vírgenes es a cultivar aceite. ¿Cómo es eso, pastor? Porque usted no siembra aceite, ¿verdad? Usted no siembra una oliva y sale aceite. Cultivar aceite. ¿Por qué? Porque cuando venga esos tiempos de oscuridad, no vamos a poder ver el camino. No vamos a poder, o sea, véalo así. Nuestra lámpara, nuestro ministerio, nuestra familia, lo que Dios nos entrega, nuestra lámpara. Y esa lámpara debe alumbrar. Entonces, esta batalla de la parábola de las 10 vírgenes se trata es de intimidad con el Padre, intimidad con el Espíritu Santo, para que seamos conocidos por Él. ¿Ok? Porque fíjense que las que se quedaron afuera, dice el versículo 12, dice, no las conozco. Cada una de ellas, así como nosotros, tenemos una lámpara. Tenemos el ministerio, tenemos la familia, porque dicen, no, porque yo no soy ministro. Si usted tiene su familia, ese es su ministerio. El primer ministerio que Dios nos entrega es nuestra familia. Ay, pero que yo no estoy casado, yo no tengo hijos. Bueno, tus padres, tus hermanos, tu familia. Cada uno de nosotros tiene eso. Así como las vírgenes tenían su lámpara. ¿Y qué simboliza esto? Que tenemos que llevar luz a otros. Tenemos nuestra luz, nuestra lamparita. A ver, imagínense que esta tacita es la lámpara, ¿verdad? Precisamente por eso nosotros como iglesia debemos mantener esa lámpara llena de aceite. Y la forma que mantengamos esa lámpara llena de aceite es que nosotros tengamos intimidad con el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, esa lámpara va a estar vacía. Usted va a tener la lámpara, ahí está, pero va a estar vacía. Entonces no podemos orar y esperar un avivamiento de la iglesia, no podemos esperar tener una iglesia poderosa, una iglesia que
que haga milagros, una iglesia que levante muertos, una iglesia que haga dones y prodigios, si no está llena del aceite del Espíritu Santo. Unción. Nosotros oramos muchas veces y hablamos del ungido y la unción, pero ¿sabe qué es unción? Aceite. Aceite de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos últimos tiempos, estamos hablando de que Dios está preparando a su iglesia para que se permanezca llena la lámpara con el aceite para los últimos tiempos. Entonces, hablar de aceite habla de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando quiere decir que necesitamos estar con el Espíritu Santo para que unja nuestros corazones, unja nuestras vidas. Fíjense que dice 2 Corintios 1:21. Ustedes, y fíjense que dice esto, Él nos ungió, dice la palabra, para que nosotros podamos, esta serie se llama Firmes hasta el fin. Entonces, para que tú puedas estar firme hasta el fin, dice que Dios es quien te mantiene firme hasta en Cristo, dice 2 Corintios 1:21, perdón, dice, tanto a nosotros como a ustedes, dice, Él nos ungió, nos dio aceite. Por eso es que podemos estar firmes. No es porque somos superhombres y supermujeres, no, es porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Por eso es que podemos estar firmes. Y a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias difíciles, estás de pie. Entonces, ¿cuándo recibo ese aceite? Cuando adoro genuinamente a Dios, cuando converso con Él a diario, cuando contemplas la hermosura de Dios, lo que ha hecho. Tú te has puesto a contemplar lo hermoso de Dios. Lo has hecho. Cuando meditas en su palabra, cuando buscas el rema del logos, de lo que leíste. Señor, ¿qué me quiere decir con esto? ¿Meditaste en eso? Fíjense que dice Juan 3. Juan 3:29 nos dice lo siguiente. Dice, el que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está a su lado, lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Quiere decir, se están levantando voces que están en contacto de la realidad con el novio, pero también en la realidad de la novia, porque nosotros sabemos que Cristo es Cristo, pero la novia está sufriendo, ¿o no? La novia está pasando, hay situaciones difíciles en la novia, hay persecución, hay odio, hay muerte, hay hambruna. Ajá. Pero como amigos del novio, se alegran. Entonces, cuando nosotros veamos que los tiempos se pongan difíciles, no vamos a poder pedirle aceite a otra persona. Y eso suena duro, ¿verdad? Ahí no va a haber excusas de que es que no me abandonaron, es que el pastor no me llama, es que los hermanitos me dejaron solo. Y quiere decir que no llenaste tu lámpara. Por eso decía lo que leíamos en Mateo, y ay, qué egoísta, que la Virgen le decía, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Entonces, quiere decir que cuando vengan esos tiempos difíciles, no va a haber excusa, amados hermanos, de que es que aquel no me dijo, de que el pastor no me predicó, de que es que el pastor no me llamó, o que es que el hermano no me dijo, o es que mi nadie... No. Aquí no hay excusa para eso. Cuando venga ese tiempo, cada quien es responsable de su lámpara. Y nosotros como iglesia somos responsables de la lámpara que tenemos que entregarle al Señor, ¿verdad? Para que el Señor nos abra y nos vayamos con Él. Pero en lo personal, cada uno de nosotros tiene su lámpara. ¿Me entienden? Si quieres mantenerte ardiendo y brillando, necesitas cultivar aceite. Necesitas cultivar aceite. Por eso es que yo creo que este tiempo de pandemia que tenemos, yo de verdad ya no ni sé cuántos días, 80 días, yo ni sé, pero ha sido tan clave para cultivar eso en tu intimidad, con tu familia. Saben, a mí anoche mi hija me dio una lección pero tremenda. Gabriela. Porque nosotros por lo general hacemos el altar y bueno, yo estoy con la guitarra ahí dándole un poquito a la guitarra, entonces bueno, yo toco y adoramos un poquito. Entonces bueno, anoche al día ayer el día estuvo un poco movido, entonces bueno, yo acosté a Cristian, me fui al cuarto de él, adoramos él y yo, oramos y él se acostó y después fui con Gabriela. Y chévere, cuando yo adoré con ella en la guitarra, estuvimos cantando un ratico y después oramos. Y sí, yo le bueno, hija, Dios te bendiga, y me vine para la sala, terminé de ayudar a la pastora aquí a recoger y esas cosas. Y
yo escucho otra vez como alguien, como llorando, como, no sé, como un alarido, un chillido, pues. Y yo veo a Gabriela y yo iba con la intención de regañarla, de decir, ¿por qué no te has dormido? ¿No? Porque eran las 11 de la noche. ¿Por qué no te has dormido? Y cuando me dice, papá, estoy adorando a Dios, me tuve que nada. Le dije a Laura, no le puedo decir nada, está adorando a Dios. Yo le voy a decir que no lo haga. No, está pelado. ¿Me entienden? Entonces, para mí eso fue una lección anoche durísima. Y yo dije, wow, qué tremendo. Y a pesar de lo duro de uno como papá de hijo, ora, hijo, vamos a orar, mami, vamos, concéntrate, ven acá. Y de igual que el trabajo de las maestras de la iglesia, de Lala, de Joana, con ellos, tú dices, wow. Y ves que eso genera en ellos también, hace efecto en ellos y buscan de Dios. Entonces, necesitamos hacerlo algo íntimo, personal. Nosotros no vamos a ser salvos porque es que y suena egoísta, pero es que cuando tú quieres salvación propia, tú vas a ayudar a tratar de traer a todos al Señor. Tú, por supuesto que tú vas a tener que salvar a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus primos, tus abuelos, tus amigos. Tú vas a querer que todo el mundo se salve. Entonces, eso es lo hermoso de anhelar la salvación en Cristo. No es algo que voy a tener para mí. No, es algo que ya yo soy salvo, vamos a traer más, vamos a buscar a más. Entonces, claro, eso es lo que ha venido haciendo el Señor, preparándonos en este tiempo. Entonces, si seguimos leyendo Mateo, vamos a la otra parábola que hemos escuchado mucho y es una parábola que se usa mucho para cuando hablamos de dinero, de finanzas, de dones. Pero estamos hablando de la parábola de los talentos, la parábola de las monedas de oro, dice la NBI. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Bien, siervo bueno y fiel. Volvemos al tema del siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo en lo mucho. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí lo tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. O sea, ponerlo a plazo fijo. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que no tiene, hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso está tremendo y suena muy duro. Porque, ¿saben? A veces nosotros como cristianos es muy común escuchar, tranquilo, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Eso lo escuchamos muy común. Pero eso tiene un condicional, que es que cuando a ti Dios te entrega algo, tú lo multipliques. Esa es la única forma que tú seas puesto de lo poco a lo mucho. No es que Dios te dio esto y lo quedaste ahí. No, no. Tú tienes que multiplicar el aceite, multiplicar la unción, multiplicar la salvación en otros. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú lo ves así, entonces, ¿cómo Dios te va a poner en lo mucho si tú ni siquiera has sido fiel en lo poco? ¿Me entiendes? Ojo, no digo que seas tú, estoy hablando generalizado, ¿no? Pero me refiero a que cuando tú entiendes ese principio de que ya va, yo necesito multiplicar esto que Dios me dio. O sea, a ti Dios te dio una panderetica, ok, y a lo mejor no la sabes tocar. Con esa panderetica tú vas a aprender a tocar y vas a orar a Dios para
en la alabanza que tú hagas a Dios con esa pandereta, caiga tal presencia en ese lugar que todo el que le escuche sea sano, sea salvo, se restaure. Saludos, José Andrés, bendiciones, hermanos, saludos a la familia. Entonces, nosotros necesitamos multiplicar lo que Dios está haciendo en nosotros. Necesitamos multiplicar el aceite, o sea, llenar la lámpara primero con aceite. Tenemos nuestra lámpara, llenar la lámpara con aceite y después multiplicar ese aceite. Ahí es cuando yo entendí esto, se me explotó la cotufa, como dice mi pastor Pedro, se me explotó la cotufa en que eso es lo que hizo el profeta con la viuda, que tinaja que se llenaba, tinaja que estaba vacía, tinaja que se llenaba aceite, tinaja que estaba vacía, tinaja que se llenaba aceite. Eso es lo que hizo. Entonces, multiplicar. Porque no se trata, amados, de llenar iglesias, de llenar templos, no se trata de hacerlo, se trata de llenar el cielo de almas. ¿Ok? Entonces, sí, tengamos ese sentido de urgencia, tengamos y más, hasta, mira, en su círculo, con sus vecinos, y yo sé que estamos en el tema del COVID, yo lo sé, yo lo vivo, igual que ustedes. Pero nosotros podemos dar buen testimonio, nosotros podemos realmente, y de verdad a la pastora y a mí en este tiempo Dios nos ha permitido conocer acá donde vivimos, por lo menos relacionarnos, así sea a distancia, decir, ¿cómo estás? Por eso, lo que pasa es que el humano, la humanidad se convirtió, es muy egoísta en el tema de, bueno, soy yo el que voy a crecer. No, cuando es al revés, tiene que crecer al otro que tú estás ayudando, en ayudarlo a levantarse, en ayudarlo. ¿Me entienden? Eso es lo que va a hacer que tú multipliques. Y por supuesto, eso trae atrás lo que dice Mateo 6:33, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Tú estás buscando el reino. Dios se va a encargar de los demás. Dios se va a encargar del resto. No pierdas tu paz por eso. No te afanes. Y lo terrible de esta parábola de los talentos, de las monedas de oro, es que si uno no lo hace, la consecuencia es terrible. Dice que se nos quitará todo, porque pareciera como que Dios es malo, ¿no? Pareciera, ¿no? Y muchos pueden tergiversar ese versículo y sacarlo de contexto y decir, no, es que Dios es malvado, porque... Pero lo cierto es que tú fuiste un flojo, tú fuiste vago, tú no quisiste hacer nada. Y dice que temiste. Además, véalo así, además, si nosotros, ¿qué dice el siervo aquí? Dice, Señor, yo sabía que usted... Tuve miedo y fui a esconder su dinero. Tuve miedo. Ahora, cuando vengan los tiempos de tribulación, de oscuridad, de todo esto que venimos hablando, de guerra, hambruna, plaga, persecución, muerte, todo eso. Y fíjense que se da tan fuerte la persecución que dice que unos entregarán a otros. Yo considero, según lo que yo entiendo, que los que se hayan enfriado en la fe van a entregar a los que estén firmes en la fe. Esos son los que van a entregar. Mira, aquí está el cristiano, aquí está el evangélico, aquí está, ¿verdad? Pero cuando vemos que él dice que tuvo miedo y fue y escondió, entonces cuando venga ese tiempo de oscuridad, si tú no estás firme, vas a tener miedo y vas a salir corriendo a esconderte, a esconder la lámpara, a esconder la luz. Entonces, el miedo, nosotros tenemos que vivir con un temor santo, pero eso es un temor que nos lleva a accionar en la voluntad de Dios, a accionar en lo que Dios está haciendo. Entonces, si tú no estás firme y no te estás llenando de Dios, no estás llenando tu lámpara con aceite, cuando vengan esos tiempos, vas a querer esconderte, pero cuando Dios tenga que pedir cuenta, puede pasar eso que te dice allí. Claro y raspado. ¿Me entienden? Y el punto no es que tú te sientas, ay, no. Acciona, multiplica lo que Dios te ha dado, multiplica tu don, tu talento. Amén. Porque dice que el que tiene, lo que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, véanlo así, vamos a entrar en esa hipótesis. Si usted viene ese tiempo de tribulación, el tiempo de muerte, los tiempos bien duros, usted está escondido. ¿Qué es lo único que tiene en ese momento? Vida. Y dice, al que no tiene, dice, hasta lo que tiene se le quitará. Hasta la vida se te la quitará. Entonces perdiste. Entonces, la cuestión está que cuando nosotros creemos que estamos resguardando nuestra vida, evitando esas cosas, no estamos entendiendo que estamos muriendo en nuestro espíritu.
Porque morir por Cristo es lo que nos trae vida eterna. No estoy diciendo que vaya para que lo mate, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Vamos a hablar de las ovejas y las cabras. La última lección que Dios nos habla en Mateo 25, desde Mateo 24 hasta Mateo 25, de cómo enfrentar el fin, de cómo enfrentar, de estar firme hasta el fin de los tiempos. Entonces, vemos del versículo 31 de Mateo 25, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Estamos leyendo Mateo 25, versículo 31. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. No sé si cualquier parecido con la realidad. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitamos de ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, dice la palabra. O sea, así como que entonces, ay, es que Jesús es puro amor. Dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces Dios está preparándonos para que podamos ser personas sensibles a las necesidades de otros, sensibles, que tengan realmente ese amor por decir: mira, necesitas ayuda, necesitas vestimenta, necesitas comida, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Dios está preparando a su iglesia para su segunda venida, así como Juan lo venía haciendo. Entonces necesitamos personas, Dios necesita personas precursoras de su mensaje de salvación, que ame a los demás, que ame a su prójimo, que ame realmente sin un interés más allá. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, anunciando su llegada, está procurando que esa persona se salve. Dios está buscando personas precursoras realmente de ese mensaje de salvación, de amor, para que cada uno realmente pueda convertirse en esa lámpara con aceite que alumbra. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es necesario llevar eso a la gente? Porque el que no comprenda esto, porque el que no lo entienda, va a ser más vulnerable al miedo, a la ofensa, va a ser más tolerante al pecado. Entonces, si no, bueno, es que no es tan malo. Pero la realidad es que Dios nos está llevando a que uno de nosotros pueda hacer luz en medio de tinieblas. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. O sea, que nos marca dirección, nos marca camino, para que nosotros podamos ser guía también. Entonces, Dios ha venido contándonos desde un inicio
su plan, qué es lo que quiere hacer para que nosotros podamos estar preparados para ese fin de los tiempos. Como ha venido preparándonos, si nos toca a nosotros vivirlos, necesitamos estar listos. Y si no nos toca vivirlo, necesitamos preparar a la siguiente generación. O sea, véanlo así. Si nosotros no somos los que vemos la venida del Señor, necesitamos preparar a la siguiente generación. Entonces, por supuesto, una generación que responda con valentía y amor por Jesús, que ame al prójimo, que realmente lleve su palabra, que dé salvación a través de la palabra de Dios a otros, que no se quede con lo que Dios le dé, sino que multiplique eso. Por eso es que yo creo que Dios nos ha dado suficiente información para que esa llama se despierte en cada uno de nuestros corazones, para que tengamos una preparación mental, espiritual. Por eso es que Dios nos conoce como nadie. Dios nos conoce como nadie. Dios conoce qué le temes, Dios conoce qué te genera ansiedad, Dios conoce qué te preocupa. Pero ahí, manteniéndonos firmes en el Señor, es donde vamos a avanzar realmente a ese supremo llamamiento y donde vamos a realmente estar firmes cuando se desate todo esto que estamos hablando del fin de los tiempos, cuando todo esto que estamos hablando de la tribulación, de lo que va a suceder, de la persecución, de las guerras, de las hambrunas, de las plagas, de todo esto que se ha venido dando, para ese tiempo, entonces estarás preparado, estarás firme y ayudarás a otros también a reaccionar. Daniel 12:3 nos dice lo siguiente, dice: los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Repito ese versículo. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Quiere decir que si nosotros estamos instruyendo a la gente, hablando de su palabra, dándole realmente amor, anunciando la venida de Cristo, estamos instruyendo a la gente. Primera dice que resplandeceremos con el brillo de la bóveda celeste como sabios, porque estamos guardándonos en sabiduría y siendo sabios, siendo prudentes, ¿no? Y segundo dice que a los que instruimos a las multitudes en el camino de la justicia brillaremos como estrellas por toda la eternidad. Entonces, esto va más allá de simplemente que te vaya bien o te vaya mal en este tiempo, en esta vida, en este momento. Esto es un plan eterno. Entonces, realmente la clave de todo esto es permanecer en Cristo. ¿Okay? Él dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Eso es lo que enseñó el Señor. Y nosotros, al permanecer en Cristo, Él va a permanecer en cada uno de nosotros. Tengan la seguridad de eso. Como dice Mateo: podrá pasar el cielo y la tierra, pero su palabra jamás pasará. Por eso, amados, estamos en un tiempo donde tenemos que permanecer firmes hasta el fin. Sin dudar, sin titubear, que aunque las cosas se pongan peores, que aunque el mundo empeore, aunque venga una gran tribulación, usted debe estar firme. Pero necesitamos para eso estar llenos del aceite de Dios, estar llenos de aceite, que nuestras lámparas, que nuestros ministerios, que nuestras familias estén llenos de aceite de Dios, para que cuando esos momentos lleguen, usted tenga la fortaleza, la firmeza, la convicción de resistir y de hacer que otros lleguen a Cristo también. Eso es lo que he querido compartir con ustedes en esta serie de Firmes hasta el Fin, porque a pesar de que nosotros no sabemos cuándo es, dice la palabra que ni el Hijo lo sabe, sino solo el Padre. Necesitamos nosotros caminar en esto e instruirnos y no ignorarlo. No vivir como que eso no fuera a pasar, porque la palabra afirma que sí será. Si no es nuestra generación que lo ve, instruyamos a la siguiente para que sí se mantenga firme con Dios y si lo llega a ver, esté dentro de ese pueblo escogido de Dios. Amén.
Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Rey, por cada uno de mis hermanos, cada persona que se ha conectado, cada persona que ha estado en los videos, cada persona que lo ha visto grabado, Señor, incluso cada persona que ha tenido en su corazón poder hacerlo y no ha podido, Señor. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú dándonos espíritus de valentía, de amor, de dominio propio, Señor, que nos ayude a permanecer firmes contigo hasta el fin, Señor, que nuestro amor no se enfríe, Padre Santo, que las circunstancias del mundo, Señor, las circunstancias, Señor, que podamos vivir cada uno no nos aparten de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, despiertos, a que nuestras lámparas permanezcan llenas de aceite, Señor, para que cuando vengas, Señor, no nos quedemos fuera, Rey, para que podamos, Señor, estar en intimidad contigo, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos, Rey, estar siempre en tu presencia, que podamos adorarte, que podamos conversar contigo diariamente, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús nada nos aparte de ti. Sabemos, Rey, que tú cuidarás de cada uno de nosotros, Señor, que tú provees en nuestras vidas, provees en lo físico y en lo espiritual, Señor. Ayúdanos a hacer luz para otros, que podamos mantener siempre un buen testimonio, Señor. Quita toda venganza contra nuestras vidas, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Y que Rey, podamos, Señor, ser luz en medio de tinieblas para otros. Cubre los dinteles de nuestros hogares, Señor, contra toda plaga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo espíritu de muerte, que todo espíritu de enfermedad siga de largo y no se detenga en nuestros hogares, Señor. Que bendigas, Padre Santo, a tu iglesia, a tu pueblo, y que cada día más almas, Señor, puedan arrepentirse delante de ti, Señor, y entregar su vida, Padre Santo, por ti. Nos colocamos delante de ti, Señor, y creemos, Rey, que vienes pronto, Señor. Prepáranos para ese tiempo, danos la sabiduría, el denuedo y la firmeza, Rey. Te bendecimos, Rey, echa fuera todo plan del enemigo contra nuestras vidas y contra tu iglesia, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, quita toda ansiedad de nuestros corazones, toda impaciencia, y llénalas de gozo y de una paz sobrenatural, Señor. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.